estupendamente. Me alegro verte por aquí. Lo mismo te digo. Bueno, pues Gran Vía de Huelva. ¿Tú conociste esto, Paco, verdad? Cuando circulaba por aquí los vehículos. Sí, totalmente. Ten en cuenta que el mes que viene, a principio, cumplo 74 años y por muy viejo que sea, esto es más viejo que yo, el paseo. ¿Tú dónde naces, Paco? Nací en Huelva en el 51 y de Huelva soy hasta la muerte. Soy muy defensor de Huelva, no por su calidad arquitectónica ni patrimonial, histórico-artística, sino por la familiaridad, por la hospitalidad, por la buena fe de la gente de Huelva. Estoy convencido de que los ciudadanos de Huelva estamos hechos de otra masa. ¿Y tú estudias dónde? Porque a ti te pilla la EGB, era, ¿no? En tu época. Yo sí, la EGB no, era anterior. La EGB me pilló a mí. Entonces. A ti sí, no. Yo hice, pues, yo estudié en la escuela francesa, la primaria, la secundaria, que antes se llamaba bachillerato elemental, y después bachillerato superior, lo hice en el colegio francés. El preuniversitario lo hice en el Instituto Rábida y luego estudié magisterio. Posteriormente me licencié por la Universidad de Sevilla en Historia y en los últimos 20 años me hice abogado, licenciándome en la Universidad de Huelva. Toda mi vida está centrada en Huelva y en Huelva quiero morirme. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era un simple funcionario del antiguo Instituto Nacional de Previsión, un hombre de escasa formación académica, muy inteligente, muy lector, muy buena persona, pero nunca fue universitario porque en aquella época ser universitario era una cuestión muy difícil. Pero él suplió su falta de titulación académica con su trabajo, haciéndolo un trabajo, y llegó a ser administrador general de las administraciones sanitarias de toda la provincia. Vamos a ir caminando, vamos a ir hacia el Ayuntamiento de Huelva. Paco, ¿tú por qué decides estudiar historia? Algo que particularmente a mí me encanta. Viajar al pasado y recuperar aquellos datos históricos que el ser humano nos ha dado. ¿Tú decides hacer historia por qué? Yo decidí hacer historia en principio porque siempre me ha gustado la historia. Contrariando a mi padre, que quería, precisamente por su formación como funcionario del Instituto Nacional de Previsión, quería que yo estudiara medicina, pero mi padre no calculó bien sus ingresos, no calculó bien el peso de una familia con 4 hijos, de los que yo era el mayor, y en ese sentido era imposible que yo estuviera medicina en Sevilla, no había dinero. Mi padre era el único sueldo que entraba en la familia, mi madre era una magnífica ama de casa, pero de ahí no la saques. Y entonces los ingresos, los suyos del Instituto Nacional de Previsión. Imposible hacer medicina, y hice magisterio, y cuando ya me saqué mis oposiciones y tuve mi trabajo, me matriculé en Sevilla en Historia. Perfecto. Bueno, vamos a seguir caminando, vamos a ir hacia el Ayuntamiento de Huelva. ¿Tú cuántos hermanos? ¿Cuántos sois en la casa? Hemos nacido 4, hemos vivido 4, de ellos, el tercero de ellos, Miguel Ángel, murió infelizmente, desgraciadamente, hace 2 años, de manera súbita, y ahora quedamos, pues, mi hermano pequeño, que es Jesús, que tú lo conoces. Sí, Jesús Velasco, José Antonio y yo, que soy el mayor. Somos 3 hermanos. Nos reunimos los fines de semana, los 3, para tomar café, y seguimos manteniendo la fraternidad que hemos mantenido siempre. Es importante, ¿verdad? La familia creo que es el eje básico por el que ha de girar la sociedad. Yo estoy de acuerdo en eso.
Bueno, pues los turistas, Paco, que tanto visitan Huelva, esa Huelva que tú quieres, que tú amas. ¿Qué edificio de Hacienda lleva? Si no me equivoco, Paco, son 20 años cerrados, ¿no? Si no me equivoco. Pero además dando una mala imagen de una ciudad que tiene un edificio señero, neoclásico, hermoso de fachada, y que esté vacío. Y eso es un símbolo de la vaciedad en general, del fruto que no más que tiene cáscara. Eso no puede estar así porque simboliza un pueblo que además que tiene fachada pero por dentro no tiene nada, y eso es muy mala imagen de una ciudad que es rica en valores y que eso la deteriora en gran medida. Es como las construcciones que hay, las reformas que hay en la calle principal de la ciudad, la calle Concepción. Hay una obra que perdura un año, otro año, y la gente que viene dice, pero bueno, esto nunca se arregla. Pues uno dice que habría que tomar esas medidas. Parece que los Hacienda sí lleva en serio porque se están trabajando y se van avanzando las obras en el Banco de España. Ya el Ayuntamiento ha dado licencia, ocurría hace unos días, y parece que va en serio. Se recuperó la Policía Nacional del Paseo Santa Fe. Un éxito en ese sentido, pero que esto hay que darle cierta celeridad, nada más que por la imagen de la ciudad, que no es una ciudad vacía por dentro, es una ciudad plena, llena, saturada de riqueza espiritual y material, y eso hay que sacarlo afuera. Bueno, Ayuntamiento de Huelva, ¿qué opinión te merece? 2 años lleva Pilar, ¿cómo ves la gestión? ¿Mala, buena, regular? Yo creo que lo dije en tu programa poco antes de serme imposible retornar, ¿no? Dije que Pilar hizo un papel como presidenta del puerto en el Paseo de la Ría impresionante, extraordinario, que va a ir a los anales de la historia de Huelva sí o sí, y que tenía un problema cuando accedió a la alcaldía. El Partido Popular, y también lo he referido en tu programa en más de una ocasión, se mantuvo en la anterior legislatura, la última por fortuna de Gabriel Cruz, se mantuvo el Partido Popular gracias a la actuación de Jaime Pérez. Jaime Pérez fue el factotum del Partido Popular municipal durante años. Y al cabo fue Pilar la que accedió a la alcaldía. Yo confiaba en que fuera él, pero bueno, no dudo de la capacidad de Pilar Miranda. Sí dije en tu programa, hará 6 u 8 meses, que aparte de ser una buena gestora, tiene que ser una líder social. Y cuando digo líder social, es que la orden existe, que Pérez Cubilla existe, que la barriada de Navidad existe, que los barrios tienen una vida propia, que hay que fomentarlo, que hay que desarrollarlo, que hay que atender a sus comunidades de vecinos, que Huelva es más que el centro, y que ella, si se erige como líder social, tendrá asegurado la alcaldía durante muchísimo tiempo, para bien de los ciudadanos, para bien de Huelva, o ya, para bien del Partido Popular, y para poner un tope a la vuelta de la nefasta gestión que durante años ha castigado a Huelva el Partido Socialista Obrero Español. Eso lo dije en tu programa, me reafirmo en ello, confío en ella, confío en Pilar, y espero que vaya emergiendo ahora mismo una líder novata, pero se ve su mano, y yo la felicito por ello. Igual que en su momento dije que Juanma Moreno estaba haciendo una labor extraordinaria en la Junta de Andalucía. El problema está en que se confíen, y la confianza da asco. Mañana es más importante que hoy, pero hoy hay que partirse la cara por la ciudad. Paco, ¿tú consideras, hablando de Juanma Moreno, que la estrategia que sigue el presidente de la Junta es moderación, no entrar en follones, no entrar en guerra, ser moderado? ¿Eso beneficia o de vez en cuando hay que enseñar los dientes? Me quedo con tu segunda admonición. Hay que enseñar los dientes. Alguien me dijo hace tiempo, bueno, no lo quiero mencionar porque no tengo su autorización, pero es un político de Huelva al que he nombrado,
al que aprecio bastante, no soy amigo suyo porque no tenemos amistad, pero reconozco su valía. Me decía, Paco, es que a veces actúas como frentista. Y digo, mira, no soy frentista, pero solo pongo una vez la mejilla, la otra mejilla no la pongo. Y en ese sentido, creo que Juanma Moreno está muy imbuido por el sorayismo. Soraya Sáenz de Santa María, Casado y toda esta parte del PSOE, a veces peca de pusilánime, de sensiblera. Hay que ser sensible, no sensiblero. Hay que ser fuerte, firme, respetando las leyes, respetando a la gente, pero tiene a veces unos sesgos de pusilanimidad que a mí me molestan. Y eso es lo que impide que destaque. Y sobre todo algunas expresiones como aislar a Vox. Pero bueno, ¿cómo podéis decir eso? Que eso no es más que un cordón sanitario a un partido de vuestra corriente de derecha. Respeta a Vox porque es un partido constitucional al 100%. Y te verás tú respetado por vos, pero estáis en una pugna cainita, que no conduce a ningún sitio y sí a fortalecer al partido al que hay que erradicar de la política española porque es un partido mafioso. Y si eso no se entera Juanma Moreno o incluso el mismo Feijóo, pues a mal sitio nos van a conducir. Sí. Voy a preguntar, me estoy acordando mucho cada vez más, digo, a ver si al final Paco va a llevar razón cuando dijiste, bueno, en las próximas elecciones, si es que hay próximas elecciones, que me está dando miedo teniendo en cuenta la deriva que ha entrado ya Pedro Sánchez, que bueno, ya ha perdido la vergüenza, ya no tiene rubor en mentir, sabe que está mintiendo y sigue mintiendo, y lo peor, lo último que ha hecho, alentar a los radicales. Ningún presidente del gobierno del mundo hace eso. Efectivamente, como bien dice, y comparto la deriva institucional que estamos sufriendo. La protagoniza un hombre que está ahora mismo al frente de una organización criminal, y digo organización criminal como tantas veces he repetido y no me desdigo ni en absoluto, y lo puedo demostrar y mostrar, pero es un gáster. Si el Partido Socialista sigue manteniendo, y lo está haciendo, a este señor como presidente, como secretario general de su partido y presidente del gobierno, tiene que saber por qué lo mantiene, y lo mantiene pese a la corrupción prostibularia de su suegro, al afán ambicioso de dinero de su esposa Begoña, a la poca vergüenza que tiene su hermano David Azagra, al prostibulario, trío de Ávalo, Cerdán y Coldo, y tiene tal cantidad de negocios turbios que es imposible que un partido importante como es el Partido Socialista se deje llevar por estas raleas de criminales que rompen todos los valores democráticos, que rompen lo que es una historia democrática, digamos, limpia, pero demasiado enturbiada y confundida y lacerada por esta partida de sinvergüenzas. Paco, tú te imaginas, por ejemplo, de presidente del gobierno, Rajoy o Abascal, ¿no? Y la mujer de Abascal o de Rajoy o de Feijóo imputada, el hermano imputado, 12 secretarios de organización imputados, uno en la cárcel, fiscal general del Estado imputado. ¿Cómo estaría la izquierda? ¿Estaría quemando los contenedores? Bueno, estaría lo suyo. Nos ha dado una muestra con la Huerta a España, el final de la Huerta a España. Ahí tenemos el PSOE real, ahí tenemos el PSOE radicalizado, ahí tenemos el PSOE podemita, ahí tenemos a los marqueses de Galapagar con sus escortas alentando al alboroto, haciendo independentismo, haciendo separatismo, haciendo destrozo de lo que es la unidad constitucional de España. Pues el problema es que si algún día, que todavía no lo he visto, algún día Feijóo llega al poder, al cuarto de hora siguiente Feijóo tendrá esas algaradas, esos movimientos catalanistas, ese Bildu, esos proetarras incendiando la calle.
incendiando la calle. Ahora mismo el Congreso de los Diputados está en manos de ellos. Si está el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja, pues resulta que toda España está en manos del Poder Legislativo, que domina. ¿Quiénes dominan? Un partido que funciona como una mafia, unos partidos hispanófobos como son ERC, Bildu, PNV, y unos partidos de ultraizquierda radical desvergonzada como son los de Podemos y los de Sumar. Esa es la España que nos ha tocado vivir con este individuo, con este Sánchez, que por su ambición por permanecer en el poder no le importa destrozar el orden referencial jurídico de este país, que es la Constitución. Y le da igual el rey, le da igual cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Y eso yo no lo puedo admitir. Mis artículos se dirigen entre otras cosas, a criticar esa manera de hacer política, porque excede lo personal para afectarnos al pueblo entero. Y alguna vez he repetido lo que es la ley fundamental de los alemanes, la ley fundamental de Bonn, que decía que todo alemán tiene derecho a resistirse al dictador cuando el dictador rompe el orden de referencia. Estamos en esa situación. Tendríamos que llegar, una vez que echemos, y se echa democráticamente a Sánchez, a una ley fundamental de Madrid, donde los españoles tengamos que ejercer el derecho a resistir cuando se rompe la Constitución. Todavía los españoles no nos hemos enterado, seguimos siendo muy inactivos, muy pasivos, y la actividad se la damos a los alborotadores, a los que hacen jaleo, a los que disparan, a los que presionan, a los que amenazan, y ese es un problema muy grave. Bueno, ahora vamos... Paco, tú que amas Huelva y has conocido la Huelva de los 60, ¿te gustaba más la Plaza de las Monjas antes o la actual? Soy reacio siempre a mirar hacia atrás. Mira que soy historiador y por obligación tengo que conocer la historia, pero procuro mirar siempre hacia adelante. Yo veo la Plaza de las Monjas actual con amplitud, hermosa, limpia, serena, bien servida por establecimientos hoteleros como este en el que estamos, como el que hay allí, donde la gente se convierte esto en un ágora, un lugar de encuentro, un lugar de charla, es un lugar satisfactorio, con muy buenos servicios en general. Antes carecía de la mayoría de estos en aquella época. Estéticamente, bueno, ya eso es discutible. Yo prefiero siempre mirar al hoy antes que al ayer, sin olvidar el ayer. Pero alguien me preguntó también sobre qué me parecía esta fuente, y yo, sin saber que quien me lo preguntaba era familiar del autor, bueno, señalarle que no miento. No me gustaba en absoluto esa fuente. Solo por la noche, cuando las supuestas velas parecen ser velas, lo demás no me hubiera parecido, y ahora mismo me parece una bañera. No me gusta, estéticamente, bueno, la soporto, pero no va a encontrar mi aplauso, ¿no? Luego vamos a volver a los temas de actualidad, esos temas que están indignando a los españoles decentes, a los indecentes que están encantados con la situación que estamos viviendo. Pero hablando de Huelva, de la Huelva antigua, para ti, dentro de la amplia amalgama de personajes ilustres que han nacido en esta ciudad, ¿a quién destacaría estar? El personaje nacido en Huelva más importante, para ti, en cualquier ámbito. Soy incapaz, porque no hay nadie, desde que tengo uso de razón,
en la Huelva que yo he vivido, personajes con los que yo he podido coincidir por la calle, que me llame la atención especialmente. Sí reconozco que desde un punto de vista urbanístico, de líder social, Pedro Rodríguez ha tenido una intervención decisiva en el cambio. Tampoco puedo decir que sea una élite, pero que yo distingo un antes y un después de Pedro Rodríguez, y un sentido del equipo del que se supo dotar en su primera legislatura, que después fue deteriorándose por razones distintas, sobre todo personales, pero creo que Pilar Miranda puede recoger el testigo en algunos aspectos de Pedro Rodríguez, que me pareció entonces, y lo sigo diciendo ahora, un hombre honrado y que no se ha enriquecido con la política. Y si estoy equivocado, pues aceptaré el hierro, pero lo mantengo. Los llevaron al juego 20 veces el PSOE y salió ileso. Efectivamente. O sea, que no encontraron nada. Es como si me hablan de Carmelo Romero en Palos. Pues Carmelo Romero es el Pedro Rodríguez de Palos. Un hombre honrado, trabajador, luchador por su pueblo. ¿Que habrá cometido errores? Pues digo lo mismo, pero quedarse con un euro no. Bueno, vamos con la actualidad, porque hay gente que tú sabes que posiblemente desde el desconocimiento ante la indignación que todos tenemos con lo que está haciendo, la barrabasada que está haciendo Pedro Sánchez, el ciudadano dice, bueno, ¿cómo el rey no puede hacer algo más? ¿Cómo el rey recibe a un fiscal general que está imputado y que se va a sentar en un banquillo? ¿Lo tiene que recibir sí o sí? Vamos a ver, hay actos que son protocolarios. No sé si conociste a un notario, precisamente él confesaba que era militante del PSOE, Luis Gutiérrez, notario de la Notaría de Santa Fe, un hombre muy instruido, muy culto, muy dialogante, pero que decía, Paco, yo me gusta hablar contigo de historia, de política, pero tú no eres de ningún partido y yo soy del Partido Socialista, militante. Entonces supimos diferenciar lo que es la parte cultural de la parte política sin caer en fanatismo. Y supimos entendernos. Pero ese hombre, que murió desgraciadamente también, marcaba un horizonte, que es que esto se podía ir a hacer traste, la democracia se podía ir al traste, y él lo temía. Y para su fortuna, aunque esté muerto, no ha contemplado las barrabasadas que Pedro Sánchez está cometiendo. Entonces, ¿cuál es el papel del rey? Protocolario. Su obligación es saludar al fiscal general. Su obligación es ser árbitro de la realidad política, pero desde mi punto de vista, y ahí sí insisto y lo he defendido, lo sigo defendiendo, hay aspectos que el rey no debe admitir. Lo dije en su momento en tu programa, me repetí incesantemente sobre el tema, y yo entiendo que el rey no debió firmar la ley de amnistía, no la debió firmar, por mucho que el papel le obligue a ello. Ese mismo rey que firmó la ley de amnistía fue el que de alguna manera impelió a Rajoy a poner en marcha el 155 contra el separatismo catalán. Ese mismo rey que teóricamente no tenía por qué meterse, se metió hasta de lleno. Y lo hizo por un bien general de España. ¿Por qué? Porque por encima a veces de aspectos formales de la Constitución está el fondo. Y el fondo era que Cataluña se estaba independizando de manera brutal y él no instigó, sino impelió a Rajoy a que tomara medidas. Que Rajoy tomara medidas nefastas, pues sin duda alguna, pero ahí intervino. Y la amnistía, firmar la ley de amnistía, por mucho que la Constitución le obligue a ello, hay aspectos que se llaman abstenciones, y él debió abstenerse. Es decir, yo no puedo firmar una ley
que es antijurídica, que es anticonstitucional y que solo puede ser aprobada por un tribunal formado por militantes del PSOE, por fanáticos del PSOE, por gente esbirra del PSOE. Y se ponga como se ponga, Pumpido es un esbirro y eso lo sabía, si lo sé yo, lo sabe todo el mundo, y eso no lo debió firmar nunca el rey de España. Que hubiera tenido repercusiones fortísimas, sin duda, pero hay veces en que más vale una... ¿Qué tal? Sí, ahora sí, perdón, sí. Un cortado. Un manchado. Vale. Hay veces en que más vale una roja que 100 amarillas. Y esa es una roja que hubiera soliviantado al país, que hubiera creado problemas, pero que el rey tenía que haberse mojado. Sí. Uno no entiende como profesiones tan bonitas, todos los que estáis relacionados con la judicatura, fiscales, jueces, abogados, una profesión que a mí me gusta, muy bonita, como un señor fiscal general del Estado con esa profesión tan bonita se entrega a un autócrata y tira por tierra y mancha esa bonita carrera. ¿Tú qué crees por qué lo hace? Por lo que acabo de referirlo, el PSOE es una secta, actúa como una mafia. ¿A quién sucede en la Fiscalía General del Estado en García Ortiz? A la que fue ministra de Justicia, Dolores Delgado, a Lola Delgado. ¿De quién es esposa de Dolores Delgado? De Baltasar Garzón, un juez de izquierda que se creyó que la izquierda y la justicia era él y que hoy, afortunadamente para la justicia, está inhabilitado. Esta gente sabe a qué juegan, dominan perfectamente lo que es la jurisdicción, dominan el derecho, pero lo dominan como poquita gente y saben por dónde tienen que reaccionar y accionar. Y como esbirros cumplen órdenes. ¿De quién depende la Fiscalía?, decía el gáster de Pedro Sánchez. Pues depende de mí, que soy el presidente de gobierno. Ahí se bautizó y se confirmó. Es un acto de absoluta autocracia, de absoluta dictadura. En cualquier caso, todo esto no es casual. Una mafia no se guía por lo espontáneo. Todo está atado y bien atado, como decía Franco. Y este hombre está, de alguna manera, llegando a las alturas antilibertades de expresión de Franco. Que aquí hay un responsable de toda esta barrabasada que está cometiendo Sánchez, ese pacto con los proetarras de Bildu, el ir a arrodillarse ante un delincuente como Puigdemont, todo esto consentido por los votantes, porque nos vamos a la encuesta y todavía le dan al PSOE 100 diputados, que no sé qué pasa por la mente de los votantes. Son radicales, están abducidos, es una secta y como tal secta se beben el veneno que el líder de la secta les da, aunque mueran para ir al paraíso. Hay un poco de todo, Paco. Si nos ceñimos a Huelva, mucha gente no soporta al Partido Popular, no soporta a Vox, no soporta a la derecha. Si tú te vas a Diputación hoy, lo que es la memoria democrática ha ido relajando su impulso, se está dulcificando, se está incluso en algunos aspectos diluyéndose. Pero tú le preguntas a muchos de los votantes del PSOE y dices, es que no quiero al PP, es que no quiero a Vox, es que mi abuelo lo mataron en la guerra, es que a mí no sé quién también lo mataron en la guerra. Es decir, ese odio, ese resentimiento en los votantes del PSOE sigue vivo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque interesa a la secta, interesa a la mafia crear tensiones, crear odios, crear enfrentamientos, crear alborotos, y si hay que hacer disparos, se hacen disparos. Lo del otro día en Madrid es un ejemplo manifiesto y clarividente de lo que estoy diciendo. Hay que hacer guerra, hay que hacer guerra. Que se rompen en la crisma los ciclistas, que se la rompan. Que se hieren a decenas de policías, que se hiera. No importa, nos salimos con la nuestra. ¿Lo consiguieron? Lo consiguieron. ¿Tuvieron el aliento, la inspiración y la ayuda de
Sánchez la tuvieron. ¿Qué hizo el delegado del gobierno de Sánchez? Pues lo mismo. ¿Ha visto alguien en Huelva que la delegada del gobierno, María José Rico, haya condenado los actos? No, ni lo va a hacer. Y si lo hace es para impulsar todavía la idea de que aquello es un genocidio, de Gaza es un genocidio, y que el genocidio es un concepto jurídico. Es un concepto jurídico, no se puede hablar de genocidio si no hay una Corte Penal Internacional que diga esto es un genocidio. Porque ellos, los que están utilizando el concepto genocidio como fenómeno social, lo hacen adrede. Que aquí el conjunto de asesores, de extraordinarios asesores, malévolos, malvados, inductores, que tiene el gobierno, no quita, no desmerece que sean unos auténticos expertos en su materia. Y no hacen el bien común, hacen el bien de quien le paga. De ahí el calificativo de esbirros con que yo los bautizo. Ahora mismo, Paco, que la situación del PSOE trasladándolo al fútbol es como un equipo malo que no tiene calidad, que no tiene buenos jugadores, y dice, bueno, aquí para ganarle al Barcelona o al Madrid tenemos que dar patadas, codazos, parar el juego, fingir lesiones, no hay otra. Es lo que está haciendo el PSOE, sí, pero enfangar el terreno de juego. Efectivamente, pero tú te estás aludiendo al aspecto formal, al visible, al que se ve en los estadios. Pero es que la cloaca a la que yo me refiero está en los asesores. Los asesores no entran en el campo de fútbol, son los jugadores pagados para eso. Pero antes de salir al campo, antes de saltar, antes de desarrollar un deporte que es limpio, está la cloaca. Y la cloaca dice, a este entrenador hay que pringarlo, a estos árbitros hay que darle esto, aquí al presidente del equipo rival tenemos que denostarlo, tenemos que decir que algunos jugadores del equipo cual son unos amantes de la discoteca, de las noches, de la droga, del esto y del otro. Esa cloaca, Leire, representada en Leire, en el PSOE, esa cloaca hace mucho daño. ¿Cuál es el papel de Leire? Pues cargarse a la UCO, desmontar todo el trabajo bien hecho de la Guardia Civil, presionar, chantajear a algunos fiscales. Es un trabajo ímprobo que exige un manejo por las cloacas, por las alcantarillas, que después asoma en el partido de fútbol al que tú aludes. Si no hay esa cloaca, es difícil que triunfe el partido de fútbol. Vamos a seguir caminando por esta plaza de las Monjas con una temperatura extraordinaria. ¿Qué prefieres, Paco? ¿Invierno, calor, verano? Cuando joven verano, ahora otoño. Bueno, pues... No sé si has leído las sonatas de Valle Inclán. No. Que bueno, te las recomiendo porque se leen en un día. Pero es la belleza literaria más grande que yo he leído nunca. Las sonatas de Valle Inclán, verano, otoño, primavera y verano. Eso es una joya literaria. ¿Qué libro me recomendarías, Paco, de todos los que has leído? Sería imposible, pero para leerlo hoy y
y asegurarte de que no te levantas de tu sillón hasta que lo termines, de que te acabo de citar, las sonatas de Valle Inclán. Es una maravilla. Ahora, si quieres leer algo importante y también muy legible, La Regenta de Clarín, es una novela magnífica del siglo XIX. En fin, hay tantísimos buenos que decir uno, pues soy incapaz de decirlo. Ahora, alguna vez refiero a mis alumnos o a mis compañeros que me preguntan, ¿te gusta los escritores extranjeros que hablan sobre historia de España? Digo, sí me gustan, pero si después de leer a un escritor de historia de España lees a Vargas Llosa, la literatura se convierte en arte. Y entonces una cosa es que informe y otra cosa es que ya te recrees en lo escrito y en lo hablado, ¿no? Aquí vemos el edificio del Banco de España, que tenemos aquí en nuestra derecha, ya el ayuntamiento ha dado licencia para iniciar las obras y se va a convertir en un museo. Este edificio me encanta. Es magnífico. Es el arte neoclásico traído a la Plaza de la Monja, como el propio ayuntamiento, la propia Hacienda. Tiene todos los caracteres neoclásicos que se les pide a un edificio de estas características, ¿no? Paco, para ti, ¿cuál ha sido el acontecimiento protagonizado por el hombre más importante de la historia de la humanidad? Vamos a ver, desde un punto de vista de la historia renacentista, 1492, el descubrimiento de América. Desde el punto de vista de la actualidad reciente, la llegada del hombre a la Luna como descubrimiento. Y ahora, lo que existe hasta ahora mismo con lo de la inteligencia artificial, al mismo tiempo que te hace ver perspectivas de progreso, me temo mucho que vaya a traer más complicaciones que progreso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a borrar de un golpe lo que es la capacidad del hombre para autoestimularse, para autosuperarse, para encontrar en el compañero, en la compañera, en los ciudadanos, el apoyo que necesita. Lo va a encontrar todo en la máquina. Y eso es de alguna manera reducir el hombre a la máquina y no subordinar la máquina al hombre. Y desde mi punto de vista es un peligro.
tenemos aquí la magna, varias vírgenes de la provincia que van a venir a pasear por aquí, bueno, a procesionar por las calles del centro de Huelva. Bueno, Paco, pues vamos a seguir hablando de la actualidad. Hay que ver el famoso Peugeot en el que iban 4 personas recorriendo España para recuperar la Secretaría General. Uno en la cárcel, otro imputado, el otro imputado y queda la X, que no sé si acabará o no imputado. Mira, yo nunca le deseo el mal a nadie y cuando me dicen a ver si se muere me opongo a esas consecuencias. No le deseo la cárcel a Sánchez, pero se la merece. Está haciendo lo imposible para que este muchacho, este señor, pise la cárcel desde el momento mismo en el que Ábalos hable, Córdoba hable, Cerdán hable y mucha más gente tiene que hablar. Este señor tendrá que pisar la cárcel y será un acontecimiento que de alguna manera, digamos que cumplirá el principio jurisdiccional de que quien la haga la pague y no se libere. El artículo 14 de la Constitución lo dice bien claro, somos todos iguales ante la ley. Él está infringiendo la ley de manera contumaz, dolosa, a sabiendas, y hasta ahora se está salvando con lo que se está salvando, pero caerá. ¿Qué ocurrirá si Feijóo llega al gobierno? Pues tiene 2 opciones. Una, imbuirse del mugoquismo, de los woke, de decir, pobrecito, no sé qué, no sé cuánto, vamos a perdonarlo, vamos a hacer un indulto y decir, no, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. ¿Por qué vamos a indultar a los golpistas que han querido destrozar a España? Es que ¿en qué se diferencia de un golpista? En que lo está haciendo de una manera taimada, solapada, ilegal, pero tiene ejércitos mediáticos, ejércitos jurídicos y ejércitos alborotadores, de manera que se está librando. Pero si alguna vez pisa la cárcel, que sea la justicia la que lo ponga en la calle, pero no sea la política que lo libere, porque entonces tendríamos que echar a la calle todos los presos que están recluidos. Y eso es lo que yo muchas veces me da cierta grima de algunas actuaciones del Partido Popular. Oiga, que no se tiene uno que empecinar en castigar a Sánchez, que sea la justicia la que actúe, sencillamente, pero tú no eres nadie para perdonarlo, ni la cárcel, ni salir de la cárcel. Claro. Para eso están los jueces. ¿Qué te iba a decir? Que Zapatero, ¿qué interés puede tener Zapatero en Venezuela, su viaje a Venezuela, esa defensa al régimen dictatorial? Lo hace por algo, supongo. Hombre, lo hemos hablado en tu programa más de una vez. Yo tengo como historiador una corriente fuerte en mi interior, en mis estudios marxistas, pero marxista en el sentido histórico, no en un sentido de derecha o de izquierda o de esto, no. El marxismo defiende el materialismo dialéctico. Yo defiendo tal cosa porque me voy a beneficiar de ello, voy a sacar dinero de ello. Pedro Sánchez, ¿cuál es el afán de Pedro Sánchez en defender a los vulnerables? Pues que haya muchos, porque esos son los que le dan el voto. Si yo no trabajo porque no me da la gana y me dan una paga todos los meses con la que vivo estupendo, no tengo por qué ir a trabajar. Y como no tengo que ir a trabajar, tengo asegurado el voto para Pedro Sánchez. ¿Cuántos parados hay en España? El máximo de la Unión Europea. Pues esos son votos que este individuo recibe de una manera vergonzante, porque no es por ayudar a los vulnerables, no. Es para que los vulnerables le vuelvan a dar el poder. Y eso tarde o temprano se traducirá en una rotura de la economía, y la economía es la esencia del marxismo, el materialismo dialéctico que se llama en historia. Parece ser que Estados Unidos va en serio contra Maduro. Ayer nuevamente volvió a bombardear una lancha cargada de droga en el Caribe. Estados Unidos tiene, como todas las grandes potencias, una cara A y una cara B. Trump está dando muestra de lo que ya hizo en su primera etapa, de decir que aquí el primo de su mozor soy yo.
Y está haciendo dos cosas. Una, que no debe hacer. Una, mostrar que Europa no es más que un fantasma como institución. La Unión Europea es un fantasma como institución que quiere estar en la OTAN, pero que no aporta a la OTAN lo que tiene que aportar. Bueno, pues Paco, vamos a ir concluyendo este pasito que hemos dado por el centro de Huelva hablando de muchísimas cosas. El punto, que aquí estaba, si no me recuerdo, Paco, la cafetería Antón era... Allí, perdón, sí, allí. En la esquina. Mejor café de Huelva junto con el de las columnas. Exacto. No se puede olvidar eso. Voy a poner aquí a tu izquierda, por cuestión de microfonía. Bueno, Paco, que anteriormente te había preguntado también en el anterior paseo por Zapatero. ¿Qué vinculación crees tú que podría tener Zapatero con el régimen dictatorial de Venezuela? Materialismo dialéctico, marxismo, dinero y capacidad de seguir escarbando en la creación, en la fábrica de personas vulnerables, de personas pobres, de personas sin recursos, para convertirlos posteriormente en votos. Venezuela, que es un país rico, se ha convertido en una cueva de gásteres, pero de gásteres institucionales, que son los peores que hay, estilo Pedro Sánchez y compañía. Y es una pena que alguna vez, y no está tan lejana, podamos caer en el mismo abismo en el que Maduro y antes Chávez ha asumido a los venezolanos. Es una pena. Que aquí los únicos partidos que creo que tienen responsabilidad para evitar esto es PP y Vox. Llevamos, Paco, yo creo que coincides conmigo, yo me enfado muchísimo cuando veo a Abascal meterle el dedo en el ojo a Feijóo y cuando veo a Feijóo meterle el dedo en el ojo a Abascal. A mí eso me pone de los nervios. Sin embargo, ellos siguen R que R, no se enteran, o no quieren enterarse. Estoy de acuerdo absolutamente, pero que frente a las vísceras siempre tiene que estar delante la reflexión. Y la reflexión lleva al conocimiento y el conocimiento lleva a la razón. No hay víscera que pueda burlar a la razón. Ellos saben, porque tienen en común un enemigo, que es el Partido Socialista de Izquierda. Ellos saben que sin la unión, el vínculo de ellos, la izquierda volverá a reeditar su triunfo. ¿Por qué? Porque a su favor no tiene ya a los grupos radicales de Podemos y de Sumar, no, es que tiene a los hispanófobos, a los separatistas del País Vasco y a los separatistas de Cataluña. Y eso es un valor añadido para que los dos se den cuenta, pensando con la cabeza, de que pueden tener contradicciones, pueden tener discrepancias, pero que el objetivo común es ganar las elecciones y dar a España la estabilidad, ya no solo económica, que también, ya no solo política, que también, no solo jurídica, que también, sino la estabilidad que da emocionalmente un país que tiene que vivir en progreso, en armonía, en paz y en democracia. Si PP y Vox, si Abascal y Feijóo no se enteran del tema, están contribuyendo en gran manera a que España siga siendo un país de tercera categoría y siga derivando hacia un país populista, bananero, y
donde la ley brilla por su ausencia. Ha dicho el historiador Luis Faraco, lleva 2 años diciéndolo, que el PSOE acabará implosionando. ¿Qué pasará como en Grecia, como en Italia, que cayeron en Francia, han desaparecido? ¿Crees que podría llegar Luis Faraco es un magnífico analista. Historiador ni siquiera lo digo porque lo es por estudio, lo es por razonamiento, lo es por expresión, pero aparte es un buen analista, es un hombre que conoce la política desde dentro, que eso no lo puedo decir yo no conozco nunca la política desde dentro porque jamás he querido meterme en política, pues porque de alguna manera me resta independencia y eso es el único factor de libertad que yo tengo, ser independiente a ultranza. Pero la implosión del PSOE, la verdad, el PSOE ahora mismo está en un momento de asomado al abismo, pero es una mafia. Si olvidamos que el PSOE es una mafia y una secta, entonces difícilmente una mafia implosiona. O la hacemos explotar, pero desde dentro no, porque creíamos que la sociopatía de Zapatero iba a ser suficiente para tener anquilosado al partido durante muchísimos años. No ha sido así, por 2 razones. Primero, por la mafia que tiene dentro y que tiene que dar de comer a todos sus esbirros. Y segundo, porque el PP de Rajoy y el PP de Casado, pues han demostrado que no tienen capacidad, ni respeto, ni firmeza por los valores democráticos. Y eso es lo que a mí me da miedo en Huelva. Me da miedo en Huelva que el Partido Popular, al que felicito, ya lo he dicho antes, por el trabajo que está haciendo, cometa algún desliz, cometa algún error de los que está deseando entender el Partido Socialista para meterle mano. Que estoy hablando de la muerte, de la agresión que ha sufrido la cuidadora por parte de unos menores que le han hecho el mataleón aquí en Huelva. Eso ya lo está utilizando el PSOE para decir: la sanidad no funciona, las listas de espera son enormes, hay que vigilar a los que llevan las cuentas del Partido Popular, quién se está enriqueciendo aquí, quién no se está enriqueciendo aquí. Entonces, cualquier desliz, por muy pequeño que sea, lo van a aprovechar. Lo van a aprovechar, lo van a incrementar al máximo y lo van a proyectar a todo el país. Y yo digo que el país se construye desde la aldea a la provincia, de la provincia a la comunidad autónoma y así hasta el resto de España. Y sencillamente, ¿cómo se combate eso? Con transparencia. Yo celebro lo que hasta ahora está haciendo Pilar Miranda, por supuesto lo que está haciendo Juanma Moreno, pero, insisto, vamos a dejarnos de sensiblería, de pusilanimidades, seamos pragmáticos, sigamos el razonamiento que ya antes te he explicado de Enrique Arroyo sobre este tipo tan anclado al poder y no hay quien lo quite. Y como dice un historiador tan extraordinario, porque es un historiador de fama mundial como es Antonio Elorza. Antonio Elorza, que ya es difícil que él se deje caer por ahí, porque siempre ha sido muy de izquierdas, dice que lo que está haciendo Sánchez aferrándose al poder estaría bien si no estuviera transgrediendo constantemente la ley. Que lo diga Elorza, eso es para... Luis lo sabrá porque conoce a Elorza como lo conozco yo. Es un hombre de una capacidad de análisis, de estudio, un historiador de primerísima categoría, y que lo dice. Y al mismo tiempo, si tú esto lo entroncas con unas palabras que más vulgares, pero asimismo contundentes, que dijo Abascal recientemente, dice: urge llevar a España a las urnas. Urge llevar a las urnas. Y eso lo ha dicho Abascal, que todo el mundo dice es un radical, es un ultraderecha. Mentira.
Es un hombre que tiene una sensibilidad, y esa sensibilidad hoy por hoy le puede dar 60 escaños. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Que el 60 los 60 escaños de la gente que vota a Abascal son de ultraderechas, son unos analfabetos, son unos ignorantes, son ¿qué? No, son tan españoles como cualquier otro y tienen el derecho a expresarse como le da la puñetera gana. Y eso, por eso digo que el PSOE es una parte que aflora a la superficie, un iceberg, pero debajo tiene la cloaca. Y esa cloaca tiene un peso específico que no nos enteraremos hasta que no se desnude, hasta que no los geólogos profundicen el terreno y saquen fuera todo el estercolero que dentro tienen. Muy bien. Y vamos a ir concluyendo. Tú dices que, bueno, que urge llevar a España a las urnas, vía a través de los 2 años que queda de legislatura, pero también la UCO podría sacar un informe que pudiera hacer caer al presidente del gobierno, que eso no lo sabemos, ¿no? Bueno, porque las declaraciones de la mujer de Ábalos son contundentes. Ya, sin duda, pero no dejan de ser unas declaraciones que los abogados de parte van a decir que es de una mujer resentida, de una mujer que está molesta con el marido porque la engaña, porque tiene reuniones con prostitutas, por esto y por lo otro, y esos testimonios, pues, siendo de gran valor, atemperan la prueba. Sí, pero digamos que es un camino que le enseña al juez. No digo que eso sea una prueba, pero sí enseña dónde podría estar la prueba. Eso es. Entonces el juez le puede decir a la UCO y debe decirle a la UCO si tiene constancia. Investiga esto y esto. La UCO hará un informe magnífico como suele hacerlo, un informe serio, porque tiene unos especialistas, la Unidad Central Operativa, de una categoría extraordinaria, de ingenieros, de arquitectos, de grandes abogados, de grandes estadistas, de grandes informáticos, que la UCO no son 3 guardias civiles que están haciendo un trabajo ingente en cualquier institución pública, en defensa de la institución pública, no. Son verdaderos especialistas en las materias. Ahora hace falta que el juez, a la vista de unos indicios, le diga a la UCO, quiero un informe sobre esto. Entonces el juez dirá, hay una frase que traigo a colación porque es cierta. Cuando Puigdemont dio su golpe de estado del 1 de octubre, el mayor Trapero, en el juicio al que yo tuve la fortuna de asistir en Madrid, al juicio contra los golpistas, declaró como testigo, es que ya nosotros teníamos preparado el dispositivo para detener a Puigdemont. Si el juez es consciente de que en un momento dado, antes que detener a Pedro Sánchez, tiene que meter en la cárcel a Coldo, a Ábalos, a David Azagra, a Cerdán, que ya está dentro, y a unos cuantos más, a García Ortiz, al fiscal general, será el juez el que dicte orden a la Guardia Civil, ya no a la UCO, sino a la Guardia Civil, de detención de este individuo que es progolpista, que va contra la ley, que tiene relaciones extrajurídicas con Bildu. Y Bildu no son cualquier cosa, son los herederos de ETA. Son el Hamás, que se infiltra aquí en España, pero está tan infiltrado en el País Vasco que tiene todo un vasco que denuncia a Bildu, no lo hará por miedo. ¿Qué es lo que le pasa a los gazatíes? No pueden denunciar a Hamás porque en ellos le va la vida. Tan dictador fue Franco, pero tan inteligente fue que no se le ocurrió arrasar Bilbao para detener a los etarras. Prefirió que mataran a 1.000 personas, a 2.000 personas, que torturaran, pero no destrozar Bilbao, ni San Sebastián, ni Vitoria. Y siendo un dictador, pues no arrasó el País Vasco. Esta gente lo están arrasando, los de Hamás están arrasando no solo Gaza, están arrasando Líbano, Siria, Irán, están metiendo a los países árabes. Y que si recuerdan toda esta gente, en la guerra de los 7 días, Israel arrasó a todos ellos en una guerra de 7 días. Para que nos demos cuenta de la fuerza que tiene Israel, que ha tenido y que tiene.
Importante, que es lamentable que una organización terrorista también armada como Hamás felicite a Pedro Sánchez. ¿Vale? A mí me da una vergüenza. Ese es el indicativo de que estamos ante un sujeto peligroso. Muy peligroso. Bueno, Paco, pues vamos terminando. ¿Qué te has sentido bien? ¿Cómodo? Muy ¿verdad? cómodo, como siempre, que vamos a tu programa. No sé si algún día podré volver, ojalá sea así, pero bueno, lo echo de menos. Echo de menos la libertad de expresión que hay allí, el buen trato que recibimos los tertulianos, en fin, y decir lo que he dicho 700 veces y esta será la 701 vez. Que tu programa siempre ha sido una bandera de libertad, incluso en los peores momentos de poder del PSOE. Y que el PSOE te hizo mucho daño personal, económico y social. Y que si hay el karma que tanto se habla, debería pagarlo. Bueno, el karma ya de aquellas denuncias que hacíamos contra los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, uno acabó en la cárcel y otro inhabilitado 9 años. ¿Te parece poco karma? No, ya, pero la cloaca ya la ha sacado. Sí. De la cárcel. Cloaca la ha sacado. La cloaca la ha sacado de la cárcel. Señor Conde Pumpido. Efectivamente. El Tribunal Prostitucional, como se dice muchas veces. Bien dicho, además. Muy bien, Paco. Ha sido un placer. Muchísimas Como gracias. siempre, muchas gracias a ti. Muchas gracias.